Hola amigos, el día de hoy hablaremos de un ambicioso personaje histórico, quien fue no solo un brillante médico, sino también un antropólogo, político y estadista, siempre demostrando entusiasmo por el estudio y la investigación en pro de la vida. Un personaje sumamente influyente con capacidades intelectuales asombrosas. Según William Welk, 1902, se trataba del fundador de la medicina científica moderna. 13 de octubre de 1821, en la ciudad de Schweblin, en el reino alemán de Prusia, donde más adelante pasaría a ser la ciudad de Schweidun, en Polonia, nace Rudolf Ludwig Karl Virchow, hijo único de padres granjeros económicamente inestables, sin impedimento alguno para brindarle de su amor y pasión por la naturaleza a su gran hijo. Desde la escuela primaria de Schweblin, Virchow demostró un gran intelecto, por lo cual sus padres decidieron esforzarse un poco más para pagarle clases particulares e incrementar ese desempeño, continuando su educación en Gymnasium en Köslin, una escuela secundaria de nivel superior al promedio. Virchow, con una gran capacidad para aprender idiomas, logró dominar más de 5 idiomas, incluyendo lenguas como el griego y el latín. Se graduó a los 17 años consiguiendo una beca para estudiar medicina en la Universidad de Friedrich Wilhelm de Berlín, en la capital de Prusia, finalizando en 1843 a los 22 años, para entonces continuar por el camino de su gran pasión, la histología patológica. Centrado en ella, realizó su pasantía en el hospital de Chaghti. En esta época, Virchow definió algunos conceptos relacionados con la inflamación de los vasos sanguíneos, entre ellos embolia, trombosis y flebitis, conceptos aún no bien esclarecidos en esta época. Y es aquí donde comienza lo bueno. En 1845 publicó un artículo que se volvió todo un clásico en la historia de la medicina, en el que describió uno de los dos primeros casos reportados de leucemia. Era tan solo el inicio de un gran médico. 2 años más tarde, Virchow, harto de que los editores de revistas médicas alemanas le negaran sus trabajos de investigación, junto con su amigo Benno Reindart, lanzaron su propia revista de archivos de anatomía patológica, fisiología y medicina clínica. Una rigurosa revista que todas sus contribuciones médicas debían tener sustento científico de calidad adecuadamente investigado. Lamentablemente, Reindart falleció 5 años después y Virchow se convirtió en el único editor hasta el día de su muerte. Actualmente, esta revista continúa con el nombre de Virchow's Archive. Por supuesto, Virchow, con un poco de argumentos y de razón, rechazó algunas teorías. Ellas, la teoría hipocrática de los 4 humores. En 1848, tras una desesperada situación, el gobierno prusiano envió a Virchow a la Alta Silesia para investigar sobre una brutal epidemia de tifus que estaba causando muertes de miles de personas. Virchow, después de analizar la situación, quedó sorprendido de la extrema pobreza en la que vivían los pobres campesinos, por una parte culpando a la Iglesia Católica por conflictos en los que no profundizaré. Tras todo esto, dio un informe valioso. La riqueza, la educación y la libertad dependen unas de otras y por lo tanto, tienen hambre, ignorancia y servidumbre. Fue entonces que comenzó a involucrarse en temas políticos y sociales. En aquellos tiempos, los acuerdos médicos aceptados por Virchow establecían que ciertas enfermedades eran causadas por el miasma, emisiones de partículas putrefactas. Los vegetales podridos causaban malaria y los animales podridos tifus. A pesar de semejante conocimiento, Virchow jamás reconoció que las epidemias podían ser causadas por microorganismos. Tras problemas políticos en 1848, Virchow decidió ir a la Universidad de Würzburg, quien con su gran influencia llegó a incrementar hasta 4 veces el número de estudiantes. Se encargaba principalmente de estudiar la función de las células en el cuerpo y en las enfermedades. Aquí fue donde comenzó el trabajo del Manual de Patología y Terapéutica Especial, conformado por 6 volúmenes. En estos tiempos se creía que las células provenían de un fluido llamado blastema. Años más tarde, Virchow cambió esta idea publicando un famoso ensayo en el que declaró que una célula provenía de otra célula. Y aunque no fue el primero en sugerir esta idea, bastantes médicos y personas le confiaron, realizando un gran giro para la biología. 1850, Virchow se casa con Rose Mayer y años más tarde, tras 20 conferencias, publicó Cellular Pathology, un libro que indudablemente establecería las bases de la patología moderna e incluso de la teoría médica moderna. Virchow afirmó que todas las enfermedades pueden rastrearse hasta las células. Las enfermedades alteran a las células afectando su función. Un organismo completamente no se enferma. Cada enfermedad altera un conjunto o conjuntos distintos particulares de células en un organismo, por lo cual diferentes enfermedades afectan diferentes tipos celulares. Virchow se consideró el médico más importante en Alemania. Descubrió y describió el ciclo de la vida de la Trichinella spiralis en los cerdos, el cual podía llegar a infectar a toda la humanidad, dando inicio entonces a inspecciones de salud pública de carnes en mataderos. Omitiré el duelo de la salchicha contra Otto von Bismarck. Virchow, a pesar de tanta grandeza, tuvo grandes errores.
la oposición de la teoría de la evolución de Darwin y Wallace, donde afirmaba que el hombre no provenía de los primates homínidos, que incluso era una ofensa hacia los fundamentos morales de la sociedad, y que por tanto no se debería permitir enseñar esta teoría en las escuelas públicas de Alemania. Él alegaba que se trataba de simples homo sapiens con deformaciones secundarias al raquitismo y la artritis. Otra gran oposición fue el famoso descubrimiento del bacilo de tuberculosis descrito por Robert Koch. La gran oposición de Virchow hacia la teoría de los gérmenes, donde él creía que las alteraciones celulares solamente eran el resultado de desequilibrios en el cuerpo y no tras invasión de los microorganismos. Fue quizás un gran determinante en el rechazo del lavado de manos, descrito por primera vez por un médico a cargo de una sala de partos en Viena, Austria. Se trataba de Ignaz Semmelweis, quien al breve tiempo, tras un arduo trabajo de observación, fue despreciado por muchos otros científicos, quien tras una trampa terminó en un hospital psiquiátrico golpeado y muriendo a las 2 semanas. Virchow publicó más de 2000 artículos científicos. Sin duda, marcó una gran influencia en el área de medicina. Nombró distintas afecciones como embolia, trombosis, cordoma y ocronosis. Por supuesto, la famosa triada de Virchow, y fue nombrado en su honor el nodo de Virchow, tras un gran descubrimiento de un nodo supraclavicular izquierdo agrandado, signo correspondiente de metástasis. Además de su influencia y desempeño en el área de medicina, destacó en investigación sobre etnología y antropología humana. En 1882, Virchow fue galardonado con la medalla de Copley de la Real Sociedad Británica. Era entonces el mayor premio en ciencias. Asimismo, fue nominado al Premio Nobel de Medicina 3 veces. Virchow tuvo 3 hijos y 3 hijas con su esposa. Y a los 80 años, con insuficiencia cardíaca y tras un accidente en un tranvía, se fracturó el muslo y finalmente falleció. Fue enterrado en el cementerio de Matthäus, Schöneberg, Berlín. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más contenido.